Hay comparaciones que son fáciles, pero esta no. Porque cuando pones a la Kia Sportage al lado de la Toyota RAV4, no hay un perdedor claro. Y eso desespera un poco, porque uno quiere una respuesta rápida, pero mientras más las miras, más dudas aparecen. La Kia Sportage te seduce, y eso no lo voy a negar. Parece un auto que viene del futuro. Te subes y sientes que estás estrenando algo que todavía no se volvió común. Algo que llama la atención, incluso detenido. Y ahí empieza el problema, porque comprar un carro no es enamorarse en 5 minutos, es convivir con él por años. Y cuando esa emoción baja, es cuando realmente descubres qué fue lo que compraste. Y esa parte casi nadie la piensa cuando está comprando el auto en el concesionario. Esto es Garaje Global, y acompáñame en este recorrido para saber cuál de estas dos SUVs es la mejor en este 2026. Porque al final somos humanos y pasamos demasiadas horas dentro de un carro como para fingir que eso no importa. Pasamos tráfico, semáforos eternos, viajes largos después de un día pesado. Y subirte a algo que se siente moderno, bien pensado y bonito sí cambia un poco el ánimo. No te hace la vida perfecta, pero la hace mucho más llevadera. Y ahí el Kia Sportage ha sido muy inteligente, porque no quiere llevarte solo del punto A al punto B, quiere que te guste estar allá adentro. Y siendo honesto, esto tiene mucho valor, mucho más de lo que algunos quieren aceptar. Pero ahí aparece la duda, porque la emoción es fuerte al principio y luego se vuelve costumbre. Lo que hoy parece futurista, en unos años será normal. Las pantallas dejarán de impresionar, el diseño dejará de sorprender. Y cuando eso pase, el carro empezará a mostrar quién es realmente, cuando ya no tenga ese afecto de novedad. Pero aquí en Latinoamérica eso pasa distinto. Aquí los autos no son desechables. Aquí los carros envejecen contigo. Pasan por manos distintas. Y aún así, siguen trabajando cuando el modelo nuevo ya salió hace rato. Y ahí es donde yo me hago la misma pregunta. Cuando la emoción se vaya, cuando el auto solo sea parte de tu rutina diaria, ¿te va a seguir gustando convivir con él? Porque al final, cuando se acaba la novedad, empieza la relación real con el carro. Y no todos envejecen igual. Bueno, y aquí es donde la Toyota RAV4 está jugando algo completamente distinto. Porque esta SUV no está tratando de conquistarte. No te quiere sorprender. No quieres que digas wow. Te subes y todo se siente lógico, familiar, casi simple. Y al principio eso puede parecer algo frío e incluso aburrido, pero con el tiempo empiezas a entender por qué tantas personas terminan valorándolo. La Toyota RAV4 no busca enamorarte, busca que dejes de pensar en el carro, que simplemente funcione, que salgas temprano, que a la primera el auto prenda y que en el camino no te estés preguntando si va a aparecer algo raro en el tablero. Y eso suena poco emocionante, sí, pero cuando pasan los años se vuelve tranquilidad. Por eso yo casi siempre lo veo así. Hay carros que te emocionan cuando lo compras y otros que te dan paz cuando ya lo tienes. Y la Toyota RAV4 está claramente en el segundo grupo. No presume, no llama la atención, pero responde cuando toca. Y en Latinoamérica eso pesa mucho más de lo que se dice, porque aquí el carro no es un capricho, es una herramienta. Es el que no puede fallar cuando llueve, cuando hay tráfico, cuando el dinero no sobra. Y personalmente entiendo por qué tanta gente vuelve a Toyota. No porque sea perfecta, sino porque es predecible. Y cuando un SUV se vuelve predecible, la vida se vuelve un poco más fácil.
He visto algo curioso muchas veces sobre la gente que se baja de una Toyota RAV4 nueva y la reacción es casi siempre la misma. El interior está un poco bien, sin emociones grandes, sin fotos inmediatas, solo esa sensación tranquila de que todo está en su lugar. Y al contrario, cuando es la Kia Sporty, te subes y parece ese wow auténtico. El interior se siente un poco más moderno, un poco más trabajado, más pensado para sorprender desde el primer momento. Y siendo honesto, eso lo entiendo completamente, porque nadie quiere gastar su dinero para sentirse aburrido. El carro también es un espacio donde pasas horas, donde escuchas música, donde manejas después de un día pesado, y tú simplemente quieres que te guste estar ahí, y eso es totalmente válido. Pero el problema de lo emocionante es que el cerebro se acostumbra rápido, demasiado rápido, y lo que hoy parece increíble, en unos meses ya será algo normal. Ya no mirarás las pantallas y tampoco notarás los detalles, simplemente manejas, y cuando ese efecto desaparece, ahí es donde el carro empieza a mostrar su verdadera personalidad, y ahí empiezas a notar cómo envejece, si aparecen ruidos pequeños, si todo sigue sintiéndose sólido, si los mantenimientos son simples o empiezan a doler. Y personalmente creo que esa es la parte que casi nadie piensa cuando compra, porque el enamoramiento dura poco, pero la convivencia dura años, y no todos los carros llevan bien el mismo paso del tiempo. Y aquí es donde la conversación deja de ser bonita y se vuelve real, porque en Latinoamérica el carro no vive la misma vida que en otros lados. Aquí no se cambia cada 3 años, aquí pasa por huecos, por tráfico pesado, gasolina que no siempre es perfecta y por distintos talleres, y termina siendo parte del día a día durante mucho tiempo. Y aquí Toyota tiene algo que no aparece en ninguna ficha técnica: tiene costumbre. Hay mecánicos que conocen la Toyota RAV4 casi de memoria, saben revisar algo antes de que falle. Los repuestos aparecen sin tener que esperar semanas, y sobre todo hay historia, por personas que ya tuvieron una y luego se compraron otra y vuelven y compran lo mismo, porque ya saben que esto envejece bien. Y por cosas como esta, eso genera mucha confianza. Y no porque sea perfecta, sino porque es muy predecible. Y cuando un carro se vuelve predecible, la gente duerme tranquila y sabe qué esperar más o menos de esta SUV. Y por otro lado, la Kia Sporty juega otro papel. Juega emoción, diseño, sensación de estar manejando algo mucho más moderno. Y hay que decirlo, Kia ha avanzado muchísimo. Hoy compite sin complejos, incluso a veces se siente mucho más actual que Toyota. Pero siendo honesto, todavía aparece esa pequeña duda que muchos no dicen en voz alta, de cómo va a estar cuando pase el tiempo de verdad, cuando tenga kilómetros encima y ya no sea una novedad. Y personalmente creo que esa es la gran diferencia real aquí. No es saber cuál es mejor hoy, sino cuál te hace sentir más tranquilo cuando piensas en el día de mañana. Y aquí es donde la conversación deja de ser romántica y se vuelve real, porque al final todo termina en el precio y de cómo vas a vivir con el carro después de sacarlo del concesionario. Bueno, ahora vamos con los precios, y siendo honesto, la Kia Sporty normalmente empieza en $27,000 en versiones base, y fácilmente puede subir hasta $34,000 cuando ya te vas a versiones mucho más equipadas. Y por otro lado, la Toyota RAV4 arranca desde mucho más arriba. Normalmente la encuentras desde $29,000 y las híbridas se van rápido
a $34.000 e incluso pasando los $40.000, dependiendo de la versión. Y ahí es donde entiendo perfectamente al que mira la Kia y dice: por el mismo dinero siento que tengo mucho más carro, más diseño, más tecnología visible, más sensación de estar comprando algo moderno. La Sporty te hace sentir que el dinero se ve reflejado inmediatamente en el equipamiento. Pero cuando pienso en el uso real, en años, las cosas cambian un poco, porque el que cambia de carro cada 3 o 4 años probablemente nunca vea el lado difícil. Y esto pasa por una sencilla razón: porque simplemente va a disfrutar el diseño, el interior y la sensación de estrenar. Y cuando este SUV empiece a envejecer, simplemente estará pensando en el siguiente auto. Y es algo muy contrario para el que compra para quedarse. Y por otro lado, empieza a pensar otras cosas. Empieza a pensar cuánto molesta el carro con el tiempo. Y ahí es donde la Toyota RAV4 empieza a tener sentido, aunque no emocione tanto. Y aquí está la gran diferencia: la Toyota RAV4 transmite esa sensación que dentro de 6 años seguirá haciendo lo mismo sin pedir demasiada atención. Y en lo personal, la Kia Sporty me parece la compra que más me gusta hoy. Y por otro lado, la Toyota RAV4 muchas veces es la compra que entiendes después. Y aquí la gran diferencia es incómoda, porque nadie quiere pagar más por algo mucho más simple. Pero a veces lo simple es justamente lo que envejece mejor. Pero con el tiempo, la historia suele cambiar. Y aquí es donde voy a ser honesto desde mi propia forma de ver estos dos SUVs. Yo entiendo al que compra el Sporty, y es de verdad, porque el carro también es emoción. Pero si fuera mi propio dinero, si fuera un carro para quedarme con él mucho tiempo, probablemente confiaría más en la Toyota RAV4. No porque sea mejor en todo, sino porque me preocupa menos. Aunque esto tampoco es una respuesta perfecta, porque Toyota a veces se pasa de conservadores. Juega a siempre a no perder. Y Kia está arriesgando mucho más, avanzando mucho más rápido, y eso también tiene méritos. Por eso, estas comparaciones nunca terminan bien, para el que busca una respuesta definitiva. Porque no es Kia contra Toyota, es emoción contra tranquilidad. Es elegir algo que te guste hoy o algo que te dé menos dudas mañana. Y después de todo, la pregunta cambia: cuando el carro ya deje de ser nuevo, cuando solo sea parte del tráfico, cuando sea parte simplemente del trabajo o de una rutina. ¿Qué te va a molestar menos? ¿Sentir que te faltó emoción o sentir que asumiste el riesgo innecesario? Y la verdad, no sé si hay una respuesta correcta para esto, y tal vez la Kia Sporty y la Toyota RAV4 siguen haciendo dudar a miles de personas antes de decidir.